Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar nuevamente saludándote, compartir unos minutos contigo y esta vez para continuar con la segunda parte acerca del bullying. Hablamos un poquito de dónde vienen las víctimas, de por qué un niño, un adolescente y posteriormente un adulto permite y consiente ser maltratado, ser humillado, ser violentado, sea física, psicológica, emocionalmente. Pero el día de hoy vamos a platicar un poquito de por qué hay niños que empiezan a convertirse en victimarios, porque hay niños que hacen bullying a otros niños, niños, adolescentes, y sí, cuando no se corrige a tiempo, cuando no hay un proceso evolutivo, cuando no se detecta el problema y alguien le pone un alto, incluso el mismo niño, la misma persona violenta, el adulto va a seguir siendo violento, va a ser un delincuente en potencia, un maltratador en potencia con sus hijos, con su mujer, con su marido, en fin, trátese de quien se trate, según sus circunstancias, puede continuar esa conducta abusiva hasta la vida adulta. Bueno, pues es muy simple, no hay nada nuevo bajo el sol. A mí me encantaría que tuviéramos explicaciones muy complicadas que justificaran que primero como sociedad y luego como individuos no nos hagamos responsable teniendo todo el poder y toda la capacidad de detener este tipo de situaciones desde casa, de una manera simple. Empecemos por lo chico, no tenemos que salir y arreglar a todo México, basta con que arreglemos lo que ocurre dentro de casa. Nada más, si cada uno hiciera la pequeña parte que le corresponde detrás de la puerta en su casa, en su recámara, en su sala, en su comedor, en su cocina, cuando salimos allá afuera a formar parte de una sociedad, seguramente nos iría mejor a todos, a adultos, a niños, a adolescentes, a todos. ¿Quién hace bullying? Bueno, es muy simple. Hace bullying quien aprende de violencia en su casa. Es así de sencillo. Hay algunas personas que por su situación de naturaleza, su temperamento, en vez de convertirse en víctimas, se convierten en victimarios, quienes son directamente agredidos todo el tiempo o quienes se sienten agredidos al ver que día tras día, por ejemplo, su mamá es agredida por su papá o su papá es agredido o humillado o violentado por su mamá, porque sí, la violencia se da en los dos géneros sexuales. No crean que nada más los hombres son violentos, también las mujeres lamentablemente tenemos esa capacidad y ese problema de no saber controlar nuestros manejos emocionales y terminamos siendo violentos con los que nos rodean. Y algo que sucede en los hogares es que solemos descargar de forma inconsciente, sin analizarlo, pero solemos descargar siempre nuestras frustraciones sobre los más fáciles de violentar, que son los más chicos. Y entonces viene el golpe, viene la humillación, viene el regaño, viene la ofensa, y ese niño va guardando ese coraje y además va aprendiendo que esa es la manera de comunicarse con el resto de los seres humanos, porque en casa, con la cotidianidad, estamos enseñando qué se vale y qué no se vale. Y si en casa se valen las mentadas de madre, y si en casa se valen las cachetadas, o las nalgadas, o los insultos, o denigrar a la persona, no, pues ese niño va a salir a la calle a hacer lo mismo que ve que se hace en casa, pensando que esto se vale, que esto es correcto, es que esta es la manera de vivir. Y sobre todo, si está siendo víctima de violencia en casa o si ha visto que uno de sus tutores, que algún familiar, que algún adulto en casa es víctima de violenta, a lo mejor ese niño en su desarrollo cerebral aún no completo saca la conclusión de que a lo mejor le conviene más estar del lado del que agrede que convertirse en una víctima. Esa es una razón. Hay otras razones. Un niño que no tiene límites, un niño al que todo se le aplaude, a que siempre se le dice que todo está bien,
del que nos reímos continuamente porque es muy simpático, porque es muy gracioso, porque ofendió a la abuelita y fue muy chistoso, porque le dio una nalgada a la mamá y qué simpático es el niño. Bueno, ese niño va a crecer creyendo que en el mundo todo lo que hace es válido, y cuando es agresivo y cuando es ofensivo es simpático y es aceptado y es hasta aplaudido. Cuidado, señores. ¿Qué va a pasar? Que va a salir a la sociedad a hacer lo mismo que en casa, esperando recibir los mismos aplausos que recibió en casa. Esa es la segunda causa. Esas son dos causas fundamentales por las que el bullying se da. Analiza si en tu casa tú estás creando a un niño violento, a una niña violenta, antisocial, agresiva, a un niño o a una niña que el día de mañana va a vivir consecuencias graves por su conducta. ¿No estarás enseñando eso tú? O tú que ya eres adolescente, que ya eres joven y sigues siendo el que ofende, el que violenta. A lo mejor ya tienes capacidad y estás en la universidad, o a lo mejor estás teniendo ya tu primer empleo, y sin embargo eres una persona que va por la vida derramando violencia y dejando en los demás sinsabores de boca y malas experiencias. Analiza por qué lo estás haciendo. Acuérdate que de lo que alimentas a tu familia es lo que va a ser. De lo que te alimentas es lo que tú vas a hacer. Haz un análisis. Si tú eres violento o si tú estás generando personas violentas, es exactamente lo mismo que cuando llevas el menú a casa. ¿Qué haces? Si yo todos los días llevo grasas saturadas y llevo azúcares refinadas, tarde o temprano voy a tener problemas de colesterol, aún en los miembros más jóvenes de mi familia. Van a ser gente enferma, van a ser gente que lo que va a generar es diabetes, es problemas cardíacos. Bueno, pues si tú los alimentas de violencia, si tú los alimentas de agresiones, de ofensas, o si lamentablemente de eso te alimentaron a ti y no haces un cambio, lo más probable es que lo que tú le regreses al mundo, pues se enferme. Sean enfermedades, igual que si te alimentaras físicamente de cosas insanas, lo mismo va a pasar si emocionalmente, si moralmente te alimentas de cosas negativas. Haz un cambio, por favor. Estás viviendo bullying, le estás haciendo bullying a alguien, tus hijos están siendo violentos. Compártelo, síguenos, dale like a esta página, inscríbete y platícame de qué quieres que hablemos y platícame tu caso, y vamos a buscar la manera del día de mañana levantarnos y ser un poquito mejores de lo que fuimos hoy. Simplemente se trata de eso, de el día de mañana volver a intentar y hacerlo un poco mejor. Busca dónde está el problema de violencia, y si tú eres víctima de violencia, qué bueno que estás viendo esto y date cuenta de algo. Mientras más agresivo es el que te ataca, mientras más ofensivo, lo único que te está diciendo es que más lastimado está. No le des más poder del que tiene. Considera que esa persona no es fuerte, no es más inteligente, no es más madura, no es más moderna, no es más cool. Es una persona en el fondo más herida que tú, seguramente, más violentada que tú. Así que no le des poder, no crees monstruos, no les hagas grande la capacidad de herirte, por favor. Hay caminos y hay maneras de resolverlo. Vamos a seguir platicando. Yo me despido por hoy. En 3 días más seguramente estaré compartiendo contigo otros minutos para hablar de algún tema. Sugiéreme de qué quieres hablar y seguimos en contacto. Hasta luego. Trata de ser más feliz mañana y sobre todo de estar tranquilo y contento con lo que tú eres. Que estés bien. Buenas noches.